bienvenidos a esta edición de Café Tertulia, aquí en este espacio cultural Plaza de la Concha. Un formato que, como sabéis, nos ayuda a conocer aspectos de nuestra vida sin entrar en demasiada profundidad, pero yéndonos con un conocimiento nuevo para casa. El encuentro de hoy se titula La derrota del pensamiento y la cultura. La cosa suena solemne, ¿no? Pero la idea es un poco charlar de todas estas sucesivas crisis en las que estamos, esta crisis de la cultura, crisis del tiempo, crisis de la lectura, ¿no? Además, cada vez que abrimos un informativo, escuchamos, se nos pone el cuerpo malo. Bueno, pues es algo que se viene gestando desde décadas atrás y tiene todo un fundamento filosófico que el doctor Bermúdez, pues siempre con la sencillez, con la claridad que le caracteriza, no lo va a intentar explicar hoy, ¿no? Y para que nos vayamos de aquí, pues con esa dosis de conocimiento más para casa. Pues, ya lo quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero es empezar dando las gracias, porque es muy difícil explicar con palabras, y mirad que yo uso muchas palabras, y tengo gente que lo puede atestiguar, pero ver una sala llena de amigos, de personas que en una tarde fría como hoy, ya casi próxima al invierno, cerca de la Navidad, habéis decidido venir a escuchar o a participar en este café tertulia con una temática que va a ser evidentemente controvertida, porque yo creo que delata un poco el título que le he puesto. Así que de verdad quiero dar las gracias y además me da alegría porque sé que si llego mucho, como soy amigo, pues voy a ser indulgente. Eso va a empezar, ¿de acuerdo? Y lo segundo que quiero poner sobre la mesa es que inicialmente os voy a decir que yo venía, como decía mi abuelo, con la idea del peli. O sea, venía con una idea de transmitir un mensaje bastante duro que el otro día empecé a amortiguarlo por varios motivos. Pero entre otros es por la calma que siempre me ha transmitido a mí este espacio y que tampoco es cosa de solidarizar aquí al auditorio. Así que voy a dar una forma temperada de lo que inicialmente tenía previsto dar. ¿Me estoy explicando? Creo que será mejor. Además, al amor de la lumbre no es cosa de ponernos aquí soliviantados, no sea que decidamos coger una antorcha y aprender fuego a algo que debería aprenderse fuego. Dicho eso, voy a comenzar por el principio. Mi plan es hablar muy poco, 30 minutos, 45 minutos, voy a intentar limitarme a eso. No seáis escépticos. Lo digo porque en todas mis clases intento tirar de las riendas y nunca lo logro. Aquí lo voy a intentar. Pero sobre todo a mí, como creo que vamos a sugerir una serie de ideas bastante controvertidas, lo que me interesa es vuestra reacción y vuestras preguntas si es que las hubiera al final. Así que en lugar de ser una peroración larga de 1 hora, voy a reducirla ostensiblemente. Y partiendo de esa cuestión, voy a comenzar explicando el título. Fijaos, yo vine de Lucena a Córdoba en el año 1993 a estudiar una carrera que era Humanidades. Aquí tengo una vieja compañera, Sonia, que ella y yo vinimos juntos con la misma edad, bisoños, salidos del instituto, a estudiar una carrera que era muy peculiar y que fundamentalmente venía a sustituir la vieja filosofía y letras, que por motivos que no vienen al caso había sido puntualmente hundida, y se creó una carrera que era un despropósito. Y ahora lo puedo decir porque han pasado 29 años. ¿Y por qué era un despropósito? Pues entre otros motivos, porque no había habido un diseño adecuado a lo que tenía que ser esa nueva carrera. Y os pondré un ejemplo. Nosotros teníamos jornadas maratonianas, clases de 3 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a miércoles, y jueves y viernes teníamos 2 o 3 horas de clase. O sea, si os ponéis a sumar, dábamos más del doble de horas que cualquier alumno a día de hoy. ¿Y por qué era eso? Pues porque éramos el segundo año que se había incorporado el formato nuevo educativo. Todavía ni siquiera se habían llegado a los acuerdos de Bolonia, que serán o van a ser parte del análisis que yo quiero presentar aquí a día de hoy. Y entonces teníamos asignaturas cuatrimestrales que los profesores no habían diseñado y no habían adaptado de sus asignaturas anuales anteriores. Es decir, ¿eso qué se suponía? Suponía porque teníamos al catedrático de literatura dando clase a un grupo de humanidades en una asignatura cuatrimestral sin haber diseñado la asignatura para impartir en un cuatrimestre. Entonces entraban temarios voluminosos y fue una auténtica escabechina. De los 60 o 70 compañeros que iniciamos aquella andadura, pues muy pocos sobrevivimos a la carnicería que aquello supuso. Yo recuerdo que en el discurso, mis compañeros me permitieron dar el discurso de clausura cuando nos licenciamos en el año 2000,
pues fui particularmente duro. Y a veces cuando recuerdo retazos, espero que suene, no lo recuerdo. Cuando recuerdo los retazos de mi discurso, pues a veces me sonrojo porque fui muy duro y lancé unas críticas enormes contra el decano, por entonces decano, que ya murió. Y creo que fue injusto, porque no creo que hubiera maldad detrás del diseño de aquel grado que era, de aquella licenciatura que era muy dura. Y lo digo ahora porque he estudiado otras carreras y puedo constatarlo, ¿no? Puedo constatarlo. Y una de las cosas que ocurrían entonces, que no ocurren ahora, y que yo creo que es una pérdida, es que nosotros, los compañeros, pues leíamos el libro, íbamos con el libro en la mochila, y uno a otro, pues decíamos, mira, estoy leyendo este, estoy leyendo otro, y recuerdo muy bien que en los primeros meses del año 97, todavía estábamos primero de carrera, uno de mis compañeros trajo a clase un librito de Alain Finkielkraut, que es un autor francés, que se llamaba La derrota del pensamiento. Y allá que nos pusimos, media docena de compañeros, lo leímos a lo largo de los meses, y discutíamos, como estudiantes que éramos de la Facultad de Filosofía y Letras, discutíamos sobre el contenido del libro. Ese libro, evidentemente, a día de hoy no se puede recomendar. Porque el libro de Finkielkraut, a día de hoy, sería entendido como un libro reaccionario y que encajaría justamente con lo que se está criticando en gran parte dentro de determinados movimientos ideológicos que están afectando a gran parte del globo. Pero creo que yo lo que he traído del libro es su título, ¿de acuerdo? Porque la propuesta de Finkielkraut, el libro del año 89, o sea, que tiene 11 más 20, o sea, tiene 36 años, un libro que no ha envejecido bien, pero lo que este hombre analizaba en el texto del año 89, que yo leí en el año 97, creo que eran los polvos de los barros que estamos a día de hoy. ¿Me estoy explicando? Y ahora voy a comenzar entonces por el primer punto que quiero discutir. La tesis que yo vengo a sostener, y por la cual estoy hablando de la derrota del pensamiento, es que nosotros estamos asistiendo a una auténtica debacle educativa en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Hay una catástrofe desde los institutos y sobre todo también en las universidades. Los motivos son muy variopintos y yo no los conozco todos. Les voy a decir una cosa para que vayáis, sobre todo para justificar las cosas que voy a decir, porque yo no me invento nada. Todas las cosas que pongo sobre la mesa están sólidamente ancladas en la evidencia, porque de lo contrario sería un charlatán de feria, que es mi némesis, ¿de acuerdo? Es lo último que yo pretendería. He estado 16 años impartiendo clases en el máster de profesorado, me cuenta aquí Fernando que él se libró de mi clase con mucha inteligencia en el año 2019, hizo bien, pero yo daba unas clases absolutamente iconoclastas y muy duras, y he aguantado 16 años. Este año, justamente en el 2025, pues he dimitido como profesor de ese máster por motivos que no vienen al caso. Pero he dimitido porque no aguantaba más. Los últimos 10 años, de estos 16, he estado al frente de la unidad de garantía de calidad. Por lo tanto, nos llegaban anualmente informes confidenciales que emanaban de la Delegación de Educación, que está cita en la calle de la Avenida de Santo Tomás, y los informes eran demoledores. Y ahora, ¿qué quiero poner yo sobre la mesa? ¿Por qué he dicho con tanta dureza que estamos asistiendo a una debacle educativa? Pues mirad, no solo es que hayan aumentado los casos de maltrato físico, sexual y psicológico, es que a día de hoy 9 de cada 10 alumnos en Andalucía abandonan el hábito lector a los 13 años y lo abandonan para siempre. Es que 9 de cada 10 profesores están denunciando tanto en los sindicatos como por los circuitos de las inspecciones la insoportable realidad del aula, donde hay múltiples problemas de convivencia, de respeto, incluso de relación entre pares. No se trata solo de que los estudiantes denigren la figura del profesor o de la profesora, sino que entre sí están llevándose de mala manera. Los datos son abrumadores y si os interesa os puedo dar, porque la mayoría son, no es que sean vox populi, sino que están abiertos al público. Hay algunas cosas que no se pueden poner, por ejemplo, que yo siempre me ha sorprendido, no se puede compartir los resultados académicos de selectividad. No me preguntéis por qué, yo sé por qué, o intuyo por qué. Porque no quieren establecer una comparativa que haya que los padres lleven a sus niños a unos sitios o a otros. Tampoco se puede compartir, curiosamente, el porcentaje de inmigrantes o de gitanos que hay en los institutos. Y también lo sé, y me vaya a perdonar que lo diga con mucha claridad, porque es ostensiblemente mayor en los centros públicos respecto a los concertados y privados, cosa que debería ser ilegal. Pero no va por ahí los tiros de lo que yo poner sobre la mesa. ¿Por qué estamos asistiendo a una debacle educativa desde mi punto de vista? Y que espero que afrontéis con un sano escepticismo y que no asumamos lo que yo diga aquí a prisa corriendo, sino que sea sometido a una discusión. Bueno, pues la tesis que yo vengo a plantear es muy compleja.
Y viene por los acuerdos de Bolonia del año 1999. Y voy a empezar por el final. Un estudiante universitario que acabe cualquier grado universitario en el año 2025, el título que le dan, el papel, la antigua licenciatura, los actuales grados, no se lo dan por haber superado una serie de exámenes, sino que en la parte de atrás del papel aparece una lista muy completa y muy minuciosa de las competencias que ha superado. Y es gracias a haber superado esas competencias que le emiten el certificado de graduado. ¿Me estoy explicando? Y diréis, ¿y eso qué importa? Bueno, pues no lo sé, vamos a verlo desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues en 1999, y hay que ponerlo en su contexto, habiendo implosionado la Unión Soviética, una década que ha sido una década de locura para un movimiento ideológico como el capitalismo neoliberal muy agresivo, pues se producen los famosos acuerdos de Bolonia, donde 40 ministros de educación de toda la Unión Europea y de la OCDE en realidad van a tomar una decisión que por entonces se asumió de una forma acrítica, y es el incorporar el concepto de competencia como el concepto fundamental en el desarrollo educativo de todos los niveles, desde la primaria hasta el doctorado, porque hasta en el doctorado hay competencias. Eso digo a mi amigo Javier, porque estamos en ese asunto ahora mismo. Y diréis, ¿eso qué importa? Bueno, pues resulta que el concepto de competencias viene de la formación profesional, cosa que me parece maravillosa, nada que objetar. Pero si tú inoculas un concepto que procede de la formación profesional a la universidad, lo que estás haciendo es devaluar la universidad como estudio de tercer ciclo, y lo estarías convirtiendo más bien en una formación profesional, una especie de universidad devaluada. Y eso, a mi modo de ver, es un enorme error. ¿Por qué? Porque yo parto de una premisa, casi diríamos que orteguiana. José Ortega Gasset, filósofo español muy conocido, se muere en los años 50 del siglo pasado, tiene un librito del año 1931 que yo uso mucho en clase, y que los que me habéis sufrido como profesor lo habréis escuchado. En el librito que se llama Misión de la Universidad, Ortega Gasset dice que la universidad debe tener 3 metas. Una meta cultural fundamental, o sea, la universidad tendría la obligación de explicar la cultura en la que está inserta, la sociedad de la que depende. A mí me parece que la meta cultural es imprescindible. Luego tendría una meta científica la universidad, o sea, ampliar el conocimiento humano, creo que nadie tendría nada que objetar. Y por último tendría una meta profesional, o sea, formar buenos profesionales sería la tercera meta de cualquier universidad que se presiona. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con los acuerdos de Bolonia nosotros hemos asistido a la aniquilación de la parte cultural y la práctica desaparición de la parte científica. Y me podréis decir, ¿pero cómo? ¿Que la universidad ha sacrificado la parte científica? Pues yo diría que sí. ¿Por qué? Os voy a explicar una cosa muy fácil. Ahora mismo están abiertos los plazos de solicitud de proyectos I+D del Ministerio. Todos los proyectos de I+D tienen un apartado final que es algo así, cambia el título en función de la convocatoria, que te viene a decir perspectivas laborales o profesionales vinculadas al interés de este proyecto. Un 10% de la nota final depende, por lo tanto, de la empleabilidad del proyecto. ¿Eso qué significa? Que los proyectos de inversión de ciencia pura son devaluados, por no hablar de los proyectos de humanidades, que son prácticamente ni tenidos en cuenta. ¿Me estáis siguiendo? Claro, entonces vemos nosotros que de una manera crítica, y iba a decir estúpida, pero no lo digo, se asume en toda la OCDE el concepto de competencias, ojo, no solo en la universidad, sino en todos los niveles del sistema educativo. Y yo acabo de poner sobre la mesa que este concepto venía de la formación profesional. Ahora bien, ¿qué concepto ha venido a sustituir el concepto de competencias? Bueno, pues en los años 80 y un poco antes, en los años 70, sobre todo desde que Amartya Sen, que es un economista y un filósofo de origen hindú, creo que ganó el premio Nobel, pero no estoy seguro. No. Él elabora su propuesta de las capacidades. Bueno, el concepto que viene a desaparecer, por aparecer el concepto de competencia, el concepto de capacidad. ¿Y cómo podemos comparar uno y otro? Pues mira, el concepto de capacidad, filosóficamente hablando, es un concepto interno al individuo, mientras el concepto de competencia es externo. El concepto de capacidad es exclusivo del ser humano, el concepto de competencia no. Tú puedes educar a un mono, entrenarlo, domarlo, para que le dé a un interruptor. Y le da un plátano cada vez que da el interruptor, y veréis cómo el mono es competente, porque le dará el interruptor sabiendo que le toca el premio después. Y por último, el concepto de competencia requiere comprensión del sistema al que se aplica. Perdón, el concepto de capacidad. Mientras el concepto de competencia no implica comprensión. Resultado, pues el resultado lo tenemos aquí. El resultado es demoledor. Y me vais a permitir que cuente un fragmento de una novela que lo cuento siempre, pero hoy lo voy a abreviar. Mirad, hay una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas.
muy controvertida, porque el propio título, por ejemplo, para algunos colectivos de defensa de derechos de los negros, el título es insultante. ¿Por qué? Pues porque El corazón de las tinieblas, para Joseph Conrad, que era un inmigrante polaco que escribe en inglés, pues era el Congo. El Congo era el corazón de las tinieblas, que luego fue Zaire y que ahora otra vez República del Congo. Ese país enorme que está en el centro de África. Es la novela interesante y se puede leer, de hecho la leo obligadamente en muchos institutos angloparlantes porque es muy sencillo en inglés, se nota que no era un hablante nativo, pero la parte que a mí me interesa es un fragmento que por cierto discutí por primera vez en mi vida con la gente del Instituto Europa, con mis amigos, y tuve una discusión muy bonita con mi amigo José Manuel Ventura, que ahora está en Chile y que vendrá aquí en febrero si todo sale bien, espero que acudáis a escucharlo. Pues fíjate, en el año 2005-2006 recuerdo tener esta discusión justamente a propósito del fragmento que os voy a contar. El corazón de las tinieblas narra el episodio de un barquito fluvial que va por el río Congo en busca de un comercial de marfil que ha desaparecido. La empresa que se dedicaba al tráfico de marfil ha perdido unos pingües beneficios porque había un circuito que permitía aflorar mucho marfil que lo dirigía este hombre que creo que se llamaba el Capitán Kurz. Capitán Kurz, pero ha desaparecido. Entonces ya no llegan los huesos, no llegan los colmillos y se ha interrumpido ese lucrativo negocio. De modo que rápidamente la empresa británica presta un barco, lo manda por el río Congo, un barquito fluvial, no olvidamos el detalle, buscando qué pasa porque quieren seguir recibiendo los cuernos de los elefantes. Y entonces el que narra en primera persona va con un marinero de esa empresa. Va como un marinero de a pie y le dice, le voy a permitir que lo parafrasee, sería mucho mejor tener el texto, y le dice al capitán, me he percatado que el barco va perfectamente revolucionado por los meandros del río. ¿Quién es el ingeniero que contrató usted que maneja también el motor? Entonces el capitán, yo me lo imagino levantando una ceja y dice, ingeniero, venga usted conmigo. Entonces el capitán coge al marinero, el protagonista del libro, se bajan a donde está el motor del barco y allí hay un pobrecito negro caníbal vestido con un taparrabo, un huesecito aquí atravesando la nariz, un amuleto colgado del cuello y que está tirando piedra de carbón a la caldera del motor. Y cuando a través de un intérprete le preguntan al pobre nativo, ¿cómo es que manejas también el barco del motor? Replica, ¿qué barco? ¿Qué motor? A mí solo me han explicado que dentro de este fuego hay un demonio. Y si no lo alimento con estas piedras negras, va a salir y me va a devorar. El negro caníbal es competente, pero no capaz. Y el negro caníbal son nuestros estudiantes universitarios. ¿Me explican? Porque nosotros hemos dejado de formarnos en el resto de perspectiva que Ortega hablaba. Me vais a perdonar, la metáfora es larga, pero creo que explica perfectamente en el mare magnum en el que nos hemos metido, que además del que no hay salida. Claro, aquí he apuntado otra cosa, que también parece grave. Todo este concepto de las competencias que están ahora, que son las auténticas reinas, se ha quitado los santos de las hornacinas y los pedagogos han colocado ahora a las competencias. Todo este concepto de competencias ahora, no olvidemos que está hermanado con el concepto de competitividad. Y el concepto de competitividad, lamentablemente, genera más sufrimiento que disfrute. Y ahí es donde yo quiero llegar. Continúo. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ocurre que con este formato educativo se ha comenzado a exaltar la diferencia, se ha perdido ese modelo educativo grupal. Y diréis, bueno, ¿qué importa la cuestión de la diferencia? Pues a dónde quiero llegar. Mirad, cuando yo explico los principios ontológicos en mis clases, el primero de ellos, el principio de identidad, es muy controvertido. Emana de un poema escrito en los siglos VI, siglo V a.C. de Parménides. Y el principio de identidad te dice una cosa muy obvia. Todo ente es idéntico a sí mismo. Todo ente es idéntico a sí mismo. Siendo un ente, cualquier cosa que sea. Bueno, pues lo que deriva del principio de identidad, que es muy largo de explicar y me lo voy a saltar, es que la identidad, que es eso que todos y cada uno de nosotros somos, la identidad se fundamenta sobre la idea de diferencia. Y el problema de la diferencia es que exacerbada, ¿a dónde te lleva? Pues te conduce a los peores rincones más oscuros de la historia. Te lleva a Auschwitz o te lleva al suicidio. ¿Por qué Auschwitz? Pues porque los nazis se sentían legitimados para exterminar a los judíos, porque se veían tan diferentes de ellos, lo veían como ratas o como alimañas, que los podían matar.
Y una persona que acaba con su vida porque tiene, por ejemplo, graves problemas de autoestima, es una identidad construida sobre una diferencia deficitaria. ¿Me estoy explicando? Bueno, ¿de qué está exagerando este hombre? Pues lo que quiero poner sobre la mesa es que ese es el gran fracaso. Nosotros hemos pasado de un modelo de universalismo ilustrado que se supone que era fundamental en el formato, en la escuela, y me voy a permitir que emplee esa palabra, en la escuela, hemos pasado a lo que yo he llamado aquí al mundo cerrado. Y el mundo cerrado además ahora se puede ver claramente en el documento que hicieron público en la Casa Blanca hace 10 días. La nueva estrategia internacional que la Casa Blanca está ejecutando. Cerrando el mundo en compartimentos estancos donde habrá hegemonías diferentes y la vida de los individuos ya no está importando. El grupo se va perdiendo su valor. Y aquí quiero hacer uso de otra cuestión de corte filosófico. Mirad, en la política, que es un texto de Aristóteles, Aristóteles da una definición de hombre que a mí siempre me ha parecido formidable. Da dos, pero una no tiene ahora caso. O vendría, pero sería irme por la rama y me conozco, así que voy a tirarme de las riendas. La primera, la que a mí me interesa, Aristóteles, la primera línea te dice: el hombre es un animal social. Para decir social emplea un adjetivo precioso, politicón, que es un adjetivo que deriva de polis. Polis significaría el grupo de personas que viven juntas. ¿Y eso cómo lo traducimos nosotros? Pues si viven juntas, viven en sociedad, es la sociedad. ¿De acuerdo? Y el adjetivo de sociedad es social. Entonces, donde pone el dedo en la llaga Aristóteles es que el hombre, para ser hombre, tiene que vivir con otras personas. Porque además él lo concluye con mucha rotundidad en la línea siguiente. Dice: el que no vive en comunidad, o es una bestia o es un dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que este formato educativo que nosotros hemos elegido va corroyendo sistemáticamente la idea de comunidad. Y tenemos elementos de corte ideológico que justamente están defendiendo lo contrario. Y os voy a dar un apunte de corte político. Recuerdo, muy famosa, las declaraciones que hizo la difunta Margaret Thatcher, cuando decía: la sociedad no existe, solo existen los individuos. Bueno, pues este daño, fijaos, este daño va a traer consecuencias inenarrables a largo plazo. Iba a decir a medio plazo, pero si digo a largo plazo me curo en salud y con total seguridad acierto en la predicción. La semana pasada se celebró aquí en la Universidad de Córdoba el Congreso Internacional de Filosofía Medieval. Y tuve la oportunidad de asistir a unas cuantas conferencias de altísimo nivel, porque había poca gente invitada, eran muy selectos. Y en una de las conferencias se habló de los evidentes vínculos que la escuela de Salamanca tenía con el pensamiento liberal. Y hay una discrepancia enorme que hay que poner sobre la mesa. Pensamiento liberal, que digamos que es el germen de lo que nosotros tenemos ahora convertido en un monstruo, pensamiento liberal parte de una idea que es clara, que es la idea del individuo. Y no hablaba de individuo, hablaba de comunidad. Pero en torno a qué concepto, pues fijaos, en la escuela, la metafísica de Salamanca, que es muy compleja de explicar, usa el dogma de la Trinidad para fundamentar la necesidad de establecer lazos de comunidad. Justamente eso. Por eso va a ocurrir una cuestión formidable. Y es que toda la línea de protestantismo y luteranismo que se va a escindir del catolicismo va a acabar con la idea de comunidad y se va a asentar en cierto individualismo radical que a largo plazo ha llevado donde nos ha llevado. Chavales, que es la clave que yo quiero poner sobre la mesa, chavales que viven a día de hoy alienados, sometidos por la pantallita, con ausencia total de espíritu crítico, de capacidad de análisis, de capacidad de concentración, con graves problemas de comprensión lectora y de expresión oral y escrita. Y yo tengo aquí gente, alumnos míos, que lo pueden atestiguar. Chavales que con 20 años tienen graves problemas para leer en voz alta y que en realidad son víctimas de un modelo pernicioso que ha acabado con sus perspectivas de ser mínimamente autónomo desde un punto de vista intelectual. Y la responsabilidad recae en el gran fracaso de la escuela. Y continúa, ¿cierto? Y no me paro de hablar de ese universalismo ilustrado porque estamos asistiendo no a la debacle, sino al naufragio de ese modelo. Que por cierto yo creo que debería ser el asunto clave. Por más motivos. Porque sigo pensando que uno de los documentos más bellos jamás creados por el hombre es la Carta de Derechos Humanos, que nos podría servir de muchas cosas, pero nos podría servir en tiempos
en tiempos de tribulaciones nos podría servir como una mínima vara de medir moral. De modo que aquello que respete los derechos humanos podríamos considerarlo bueno y aquello que no respete podemos considerarlo malo. Si hay que, en este tiempo de estar desubicados desde el punto de vista moral, por lo menos saber a dónde tenemos que dirigir nuestros barcos, porque ya lo decía Séneca. Séneca decía, ningún viento sopla a favor si no sabe a dónde vas. Y nosotros, lamentablemente, me da la impresión de que o no sabemos dónde vamos, o a dónde vamos no es donde nos conviene como sociedad. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa. El concepto de la nación cívica electiva, que es un formato que uno debería ser, lo que se propone desde el siglo XIX, por ejemplo, hay un pensador francés que lo ponía sobre la mesa, que uno tiene que levantarse cada día y voluntariamente decidir, voy a formar parte de una nación, o de un país, o de una idea. Eso ha sido sustituido, digamos, por una cuestión de corte, una nación orgánico-étnica, por lo tanto más racista. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? ¿A qué se debe estos nuevos impulsos del racismo y la xenofobia? Nunca se ha invertido más dinero que a día de hoy en las escuelas y en los institutos para formar a nuestros chavales en el respeto por el otro, en la igualdad entre hombres y mujeres, respeto de los derechos humanos, en cierto ecologismo. Bueno, pues a pesar de la enorme cantidad de dinero y de tiempo que se dedica y de esfuerzo a estas metas, ¿qué es lo que ocurre a día de hoy? Pues nosotros tenemos a día de hoy, según las encuestas, que 1 de cada 4 chavales menores de 25 años tendrían opciones de extrema derecha entre sus perspectivas ideológicas. Y a mí diré, ¿y eso qué importa? Pues mira, a mí me parece eso preocupante, porque es una cuestión de cierta radicalización que considero furia y negativa y que además se fundamenta en unos cimientos que son inmorales desde el punto de vista incluso cristiano. No solo desde el punto de vista filosófico, sino cristiano. ¿Me estáis escuchando? Porque creo que esto es lo más grave que voy a decir hoy y que va a levantar ampollas en parte del auditorio. Pero es lo que yo querría discutir. Ese modelo fracasado que ha venido a sustituir una creencia voluntariosa o electiva por una cuestión de corte étnico u orgánico. Y eso se asiste a día de hoy dramáticamente en los institutos. Representa, por lo tanto, otro gran fracaso. Con 4 vídeos de YouTube se radicalizan los muchachos que asumen de nuevo acríticamente postulados radicales sin haberlos madurado ni haber aplicado un mínimo de pensamiento crítico. ¿Me estáis siguiendo? Espero que haya discrepancia. Claro. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa porque mira, hay un filósofo alemán que se llama Gadamer, un hombre enorme en todos los sentidos. Un libro que se llama Verdad y Método, 2 volúmenes, muy complejo de leer. Yo recuerdo el tormento al que nos sometió la difunta profesora Gloria Santos, tuvimos que leerlo y corramos un tupido velo. En Verdad y Método hay una parte que sí me parece interesante, donde Gadamer habla del prejuicio. Y te dice que hay prejuicios que ciegan y prejuicios que iluminan. La propuesta gadameriana es más o menos clara. Te viene a decir que no se puede crear conocimiento de la nada. O sea, uno parte de prejuicios que están ahí. Y esos podrían ser prejuicios vinculados al propio idioma, la propia cultura, el propio contexto social en el que uno nace, la familia, etcétera, etcétera, pero que no deben ser prejuicios cegadores. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque inevitablemente todo y cada uno de los aquí presentes parte con un sesgo ideológico, sesgo cultural, intelectual, de estudios académicos. Pues, ¿la clave cuál sería? ¿Cómo podríamos distinguir aquí, en este foro informal, un prejuicio que ciega de un prejuicio que ilumina? Pues el prejuicio que ilumina abre, el prejuicio que ciega cierra. El prejuicio que ilumina permite discusión, el prejuicio que ciega es dogmático, no permite discusión. Y ahí podríamos nosotros establecer un mínimo común denominador que creo que es lo que toca ahora. ¿Por qué? Pues fijaos, si nosotros estamos asistiendo a una juventud lamentablemente radicalizada, una juventud que ha abandonado el hábito lector. He dado antes un dato y visto que no habéis ni inmutado. 9 de cada 10 chavales de andaluces mayores de 13 años abandonan el hábito lector para siempre. A mí siempre me preocupaba el para siempre, porque las estadísticas de para siempre no podemos estar seguros. Pero bueno, personas que llegan a la treintena y no han leído ya libros desde el colegio mismo. Y yo quiero aquí poner una cosa sobre la mesa. Para mí, una de las primeras consideraciones que debería tener un individuo que quiera ser un ciudadano en su tiempo
es un mínimo de afán por leer un poquito. Me da mucha pena, pero yo tengo una hija de 7 años y un hijo de 4. Y a mí me produce pavor el pensar que mi hija de 7 años probablemente nunca leerá la Celestina, ni Don Quijote de la Mancha, y por supuesto no leerá Rivera. Porque si ella es una hija de su tiempo, por más que me tenga a mí de ejemplo, la presión va a ser insoportable. Entonces, volvemos al título. La derrota del pensamiento. Cuando se comienzan a asumir postulados dogmáticos que no tienen acribia, aquí significa precisión, que no tienen acribia alguna, que vienen de fuentes poco fiables, pero que uno quiere creer que sean verdad, ese es el germen de la disgregación y de la necrotización de lo que debería ser una sociedad bien integrada. Los mimbres básicos entre los cuales nosotros convivimos son un mínimo de educación, en el sentido de escuela, ¿de acuerdo? Un mínimo de poder creer la verdad. Hay un libro que cito mucho, que es el Sísifo, de Albert Camus. Al principio del Sísifo te dice Camus, que eso lo hemos discutido aquí el año pasado. Decía, la primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. La primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. Y yo quiero creer que eso es verdad. Pero nosotros estamos asistiendo ahora en un momento en que, fijaos, hasta aquel punto han cambiado las tornas, que una mentira, un bulo, discurre mucho más rápido que su refutación. Y muchas personas están dispuestas a asumirlos como propios. Y eso va a producir unos daños imposibles de predecir en el futuro. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros buscamos en internet y pusiéramos ahora la palabra posverdad, que habéis sido que hacemos muy frecuentemente en mis clases, veréis que la primera o la segunda entrada es la entrada de la Wikipedia. Y la entrada de la Wikipedia es un cartelito del Brexit, que en español dice: cada día mandamos 50 millones de libras a la Unión Europea. Gastemos ese dinero en su lugar en el Sistema Nacional de Salud. Ese cartelito apareció empapelando todas las calles británicas 2 semanas antes del referéndum del Brexit en 2016. El dato de ese papel es falso. Pero millones de británicos decidieron creer que era verdadero. Y a ver si pensáis que los británicos son peores que los españoles, porque su sistema educativo está haciendo agua más que el nuestro. Porque no es así. ¿Me estoy explicando? O sea, fijaos, decisiones que han supuesto un evidente perjuicio propio. Ya sabéis que llevaba por un 15% de pérdida del PIB del Reino Unido y llegar hasta un 20 o un 25% por haberse salido de la Unión Europea. Decisiones que van en tu propio perjuicio, las acabas tomando. No se me ocurre ejemplo más duro de alienación. En sentido de tener su sentido filosófico. No político, sino filosófico. Alienación, cuando uno defiende los intereses de otro. Uno defiende los intereses de otro. O sea, una cosa hasta ese nivel, iba a decir de patetismo, pero hasta ese nivel de derrota que hemos llegado. ¿Me estoy explicando? Claro, y ahora, a todo este mare magnum de gravísima debilidad educativa, de un porcentaje cada vez más elevado de población que tiene problemas a la hora de concentrarse, hacer la prueba. Hagamos la prueba. Porque por razones que se me escapan, hoy estamos aquí hoy hablando de estas cosas. Pero si nosotros, ¿cuánto aguantamos 1 hora leyendo un texto? Una novela. ¿Cuántos de nosotros? Poco. Ya ninguno podemos decir si queremos. ¿Eso qué implica? ¿Cómo está la cuestión en aquellos niveles educativos de personas que ya han abandonado toda esperanza, como diría Dante? ¿Cómo quedará? Si tú no tienes capacidad mínima de concentración, ¿a dónde te lleva eso? Otro punto que quiero poner sobre la mesa a esta ecuación tan compleja. Voy a emplear una palabra compleja. Mira, la élite universitaria. ¿Por qué hablo de la élite universitaria? En la universidad hay formidable cerebro. Yo lo he visto y lo veo. Hay de todo. Pero hay formidable cerebro. La élite universitaria, que otrora era un auténtico estandarte a nivel social para marcar el camino, tenemos el ejemplo de Francia, donde había formidables profesores. Cuando hablamos el otro día en clase de Sartre, cuando Sartre muere, cientos de miles de personas acudieron a su entierro en París. Movía masas ese hombre. Bueno, la élite universitaria a día de hoy, en media Europa, está neutralizada. ¿Por qué está neutralizada? Pues mira,
Vamos a hablar del ámbito de las humanidades, pero podríamos ser extensivos al ámbito del ente científico. Pues vivimos absolutamente neutralizados, con una carga burocrática insoportable, con una medición de corte científica de nuestros méritos académicos. Se premia, en vez de neutralizar, se premia la publicación de textos estúpidos, huecos, superficiales y vacíos, más que la publicación, que sean muchos a poder ser, más que la reflexión, el detenimiento y el análisis. Tenemos, por lo tanto, una ausencia de liderazgo intelectual, porque el profesor universitario medio está acongojado. Y yo lo veo, hay una distanciación cada vez mayor y una apuesta por la parte privada. ¿Sabes? Mira, y lo veo en colegas que los quiero mucho, de muchas disciplinas diferentes de la Facultad de Filosofía y Letras, absolutamente agobiados y hundidos por el alud burocrático, por la estupidez de publicaciones inanes. Pues, ¿qué hacen? Abandonan el interés de lo que debería ser una universidad potente. Pero es que voy más allá. Nos encontramos ahora con el auge de la inteligencia artificial. Una herramienta formidable que seguro que va a traer grandes cosas a la humanidad, pero que en la práctica este actual modelo universitario se lo ha cargado. Porque si antes, 4 años atrás, un chaval universitario tenía que entregar un trabajo, más mal que bien, o lo plagiaba, lo corta, pero es que ahora se lo hace una inteligencia de silicio, un ordenador, directamente. Ahí hay un fraude. No solo por el estudiante, sino también para el profesor. Yo he caído ahora en una situación muy rara, y lo voy a confesar. Llevo unos cuantos años, sobre todo desde que acabé mi último libro, que era sobre Maimónides, que no sé cómo afrontar esto de la inteligencia artificial, y apenas estoy escribiendo. Escribo cosas muy cortitas, muy breves, que mando a revistas de corte divulgativo, que no tienen validez para mi carrera académica, pero es porque estoy muy sobrepasado por la inteligencia artificial. Y yo voy a explicar por qué. Porque si yo pongo ahora, le pongo al ChatGPT, hazme un ensayo de 2.500 palabras sobre el concepto de justicia en Rawls, y luego lo adecento un poco, le pongo mi nombre, le pongo 4 agregados, lo podría publicar perfectamente, pero no lo quiero hacer porque me parece un fraude. ¿Me explico? Y hasta que yo no dijera este asunto, pues no pienso cambiar, porque he caído, ahora mismo me siento como el asno de Buridan. Jean Buridan es un filósofo medieval del que se habla de una única cosa, una única cosa, no me cuidado de él. Y un burro, un asno, un burro que está atado, que no se puede mover demasiado. Y tiene aquí un cubo con agua y aquí un cubo con pienso. Pero como no tiene más hambre que sed, ni come ni bebe hasta que se muere. Por eso me está pasando a mí ahora. Estoy que no sé cómo actuar y he caído en un grave caso de apraxia de no actuar en el ámbito académico. Entonces, y vamos a ir un poco por 3. ¿Cómo vamos a actuar desde el ámbito de las humanidades? ¿Pensando nosotros mismos o que piense el ChatGPT por nosotros? Hemos hecho la prueba. Tengo un colega de informática, un catedrático brillantísimo, uno de los hombres más citados del mundo en minería de datos. Hicimos una prueba muy tonta. Él tiene descargados 6 motores de inteligencia artificial diferentes. No sé si me acuerdo, el Gemini, el ChatGPT, el chino, DeepSeek, el Copilot, 6. Y le hicimos la misma pregunta, a propósito del genocidio de los palestinos en Gaza. Y las respuestas fueron diferentes, cada una cargada con el sesgo del que lo haya diseñado. Claro, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si nosotros ahora, si esa élite universitaria que se está distanciando de su labor por la presión del medio, ¿de acuerdo? Que se está distanciando, que está haciendo una dejación de obligaciones y de responsabilidades que será criticable en el futuro, porque no hay ahora mismo un liderazgo detrás. No hay, decidme entonces, decidme quién. No hay un gran liderazgo detrás. Esa élite universitaria que o ha caído en el fraude de la inteligencia artificial o hacen que la inteligencia artificial piense por uno. Lo que nosotros estamos asistiendo de verdad es la tormenta perfecta para que esta sociedad nuestra sufra una de las crisis más grandes que jamás ha acontecido. Y no estoy hablando del cambio climático siquiera, que eso es muy agregado. ¿Me estáis siguiendo? Estamos horrorizados. Pues me voy el discurso suave. O sea, voy bien, ¿no? Llevo 10 minutos. Claro.
Voy a intentar dar un poco de forma al final para que establecemos luego el turno de preguntas, ¿parece? Mira. Mi conclusión es clara. Freud, claro, porque no tengo mucha alternativa. Yo no, si os habréis percatado, no estoy ofreciendo posibilidades de análisis, no estoy ofreciendo soluciones, porque no las tengo. Yo no soy ni un gurú, ni soy un adivino. Yo soy un humilde profesor de filosofía que en los últimos años he llevado una línea de investigación, de verdad. Yo soy, creo que algunos ya me vais conociendo, soy minucioso en mis estudios, estudio mucho, sigo estudiando mucho, podría no estudiar nada y vivir de la renta dando 4 clases a alumnos que apenas saben leer en la universidad. Paco está ahí para verificarlo, me podéis preguntar. Son chavales que tienen graves problemas y me podría quedar ahí. Pero yo, fijaos, no quiero caer en esa trampa, yo no quiero hacer dejación de responsabilidades, pero tampoco no tengo, supongo, ¿no? la fuerza para cambiar las cosas. Entonces, la primera cuestión es que la crítica sin propuesta no sirve de nada. Y esa es la principal debilidad de mi propuesta, del planteamiento de él. Pero sí que me voy a salvar con una frase que me gusta mucho de Freud que dice, la toma de conciencia de un problema te emancipa del mismo. Y a mí la palabra emancipar me gusta, porque emancipar no supone que no soluciona el problema, pero te vuelve autónomo para que llegado el momento tengas las herramientas para intentar solucionar. Y eso es lo que pretendo. Hablar de esta enorme debacle educativa a la que estamos asistiendo, por cierto, estamos asistiendo muchos de nosotros estupefactos, no sé si os habéis percatado, yo estupefacto estoy. Cuando se hacen virales contenidos estúpidos y burdos, cuando el otro día leía un artículo muy breve de Manuel Javois, hace varios meses, en El País, dice, lo voy a parafrasear torpemente, el domingo por la mañana me cogí el teléfono móvil, me tumbé en el sofá a las 10 de la mañana, me puse a ver vídeos y cuando volví a parpadear eran las 2 de la tarde. O sea, vio arrebatadas 4 horas de su vida viendo vídeos insulsos, del que luego no recordaba ninguno. Hacer la prueba. Si no los que estamos aquí, a los de nuestro círculo, ¿cuánto nos pasa eso? Bueno, pues, ya va. La crítica sin propuesta no sirve de nada, la toma de conciencia de un problema te emancipa del mismo. Mi tesis final, ¿cuál será? Habrá que tomar decisiones abruptas y no a largo plazo. No sé cuáles van a ser, pero si a nosotros nos tiembla el pulso, si nos quiebra la rodilla o si la pereza nos vence, si la abulia nos gana, si la depresión nos ha conseguido conquistar, lo que viene detrás es un ejército de nuevos bárbaros que solo provoca la aparición de eriales de todo tipo, eriales culturales, eriales educativos y por último eriales democráticos. Porque hay una cosa clara, hay un aumento dramático del porcentaje de población que está dispuesta a apoyar ante a personajes autoritarios frente a mecanismos institucionales de corte democrático. Y en ese panorama estamos aquí hoy. Ojalá dentro de 10 o 15 años tengamos que acordar este tipo de cuestiones para decir, hay que ver cómo lo pudimos haber evitado y nos hemos metido de lleno. Eso es lo que quería contar, Isabel. Muchas gracias. Preguntas. Me toca muy de cerca mucho de lo que has dicho porque soy profesor de bachillerato, para que son los porcentajes de selectividad lo vivo, soy profesor de lengua en bachillerato, vivo lo que es esa dejadez de la lectura. Yo tengo un semi-hábito lector, el tiempo que me queda, y en cierto modo es gracias a profesores de lengua como una que tengo aquí sentada que favorecía en nosotros mucho el hábito de la lectura. Me deja el cuerpo malísimo, aparte de lo que veo diariamente, porque tengo grupos relativamente buenos y palabras como viaje o silente para ellos son totalmente desconocidas. A mí me han preguntado qué significa dominical. Dominical. ¿Qué quiere decir? Llevo más dominicano por la música. O sea que hablamos peor todavía. Sí que me he dado cuenta de una cosa, que la comunidad, que es cierto que ellos no se sienten parte de muchas cosas, hay algo de lo que no se puede dejar de formar parte, que es de la familia. Y sí que incide mucho en qué alumno lee, qué alumno no lee, según el tipo de familia que tiene. ¿Qué hacemos con aquellos que por desgracia no tienen una familia
que le lleva. Porque claro, están condenados a todo esto. Algunos pueden salir. Mira, hace una hora, estamos en la facultad discutiendo justamente eso. ¿Qué peso tiene la familia? ¿Qué peso tiene la escuela? ¿Y qué parte de responsabilidad en este panorama? Yo, la verdad, ahí no tengo datos, puedo hablar como un opinador aquí que no tiene mucho, entonces puedo decir poca cosa con enjundia. O sea, poca cosa con enjundia. Simplemente, evidentemente, las familias han cambiado, eso es una cosa obvia, han cambiado. Pero la crítica que se pone sobre la mesa es la falta de tiempo de los padres para compartir con los niños. Eso es una cuestión que, para bien o para mal, está ahí. Yo sí puedo hablar de qué me preocupa. A mí me preocupa que un niño solo, a partir del acceso a la pornografía, en España se produce a los 8 años de media. Yo tengo una hija de 7. O sea, significa que de media, para el año que viene ya habrá empezado a ver algo de pornografía, una cosa que me pone la piel de gallina. Yo tengo una explicación que quiero poner sobre la mesa para que veáis. Ante esa falta de orientación, por eso estamos tan desnortados. Como no hay referencias, pues ¿a qué puede que se deba el aumento drástico que está habiendo de los casos de acoso sexual de los menores de 18 años? Cuando, insisto en la idea, nunca se ha invertido más para que haya un mínimo de respeto entre chicos y chicas. Y ahora resulta que un menor de 18 años es 10 veces más probable que le pegue a su novio o que tenga prácticas sexuales muy egoístas y que no respetan un mínimo que una persona de más edad. Me estoy explicando. Y ahora voy a dar yo una idea a ver qué os parece. Esto ya lo conocéis vosotros. Hay un pensador francés que se llama Jean Baudrillard. A mí no me gustaba, pero hace tiempo leí un librito, hace tiempo ya, 2000, lo leí en Almería, me acuerdo de eso sí, bueno, lo leí rápido. Entonces, Jean Baudrillard en uno de sus libros habla de la diferencia entre el concepto de simulación y el concepto de simulacro. ¿De acuerdo? Mira, en un simulacro, ahí no hay ni trampa ni cartón. Tú finges que estás en una determinada situación para prepararte cuando llegue ese momento. Simulacro de incendio, no hay incendio, pero finges que hay. Simulacro de examen, no hay examen, pero supone que estás, ¿de acuerdo? U otro simulacro. Frente al concepto de simulacro está el concepto de simulación. El que simula, finge para engañarte. Tiene intereses espurios detrás. El simulador, evidentemente, es una persona que va con motivos, segundos, no siempre positivos, porque si fueran positivos, no tendría que simular, no tendría que ocultarlo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Si no me explicaron, me lo diríais. O esto si no lo he explicado bien, lo repito otra vez. A ver, es que es básico porque ahora viene lo que yo quiero dar el salto. Fijaos. ¿Qué ocurre cuando un chaval de 8 o 9 años comienza a consumir pornografía? Una pornografía que muestra unas relaciones bárbaras, muy machistas, muy centradas en el hombre, de sometimiento, de barbaridad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el chaval de 9 o 10 años piensa que esa pornografía que consume, piensa que es un simulacro. Y no se percata de que es una simulación. Y luego pretende llevar esa barbaridad a su ámbito personal. De ahí el aumento del maltrato, del acoso sexual, de relaciones bárbaras que causan daño, etcétera, etcétera. Que sobre todo los tenemos. ¿Qué pasa aquí en Córdoba? No pensé que estuvieran aquí en Córdoba. En colegios de alrededor. Lo que pasa es que esos datos no se pueden hacer públicos. ¿Me he explicado o no me he explicado? Entonces, claro, ¿qué hacemos ante eso? Claro, que yo no sé cómo. No sé cómo. Hay un dato de la UNESCO del año 2018. 30% de los menores de 18 años ha sufrido algún tipo de acoso, ya sea verbal, físico o sexual. Y es que, bueno, solamente 2018 antes de la pandemia. ¿Qué ha cambiado de la pandemia aquí? Todo se ha exagerado peor. Primero, durante los meses de confinamiento, 1.600 millones de niños de todo el mundo tenían que asistir a clases virtualmente en su casa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el acoso virtual empezó a desarrollarse. Y ahora estamos viendo pues, que además no tiene fin, porque un niño acosado en los años 90, pues si iba a su casa tenía un periodo de descanso de 3 de la tarde a 8 de la mañana al día siguiente, pero no hay descanso alguno. No hay descanso alguno. Mirad, hay otro tema que tampoco se puede sacar porque es muy incómodo y a mí me desagrada. No sé si sabéis que aquí en España ha habido un aumento sutil pero importante de los suicidios adolescentes. Y hay un dato que es demoledor, porque los estudios sobre el suicidio son los más antiguos que han hecho los sociólogos. Los primeros estudios sociológicos a principios del siglo XX eran sobre el suicidio. Y hay muy pocas conclusiones clave, pero hay una que es fundamental. Cuando se habla mucho del suicidio, aumenta la ratio de suicidios. Aquí
vida. Lo que pasa es que ahora tenemos dos casos muy cercanos, muy duros, la chica de Sevilla, lo que fue la que pasó en Jaén, pero los datos están ahí. Los datos están ahí. Y en el máster de secundaria se deberían trabajar. Porque la inmensa mayoría de esos suicidios, el germen se ha plantado en la escuela. No en la familia. ¿Me estoy explicando? ¿Estáis bien? La familia está callada en muchos casos que lo sabían. Yo pienso en mi propia familia cuando tenía hijos, cuando vemos a un niño que se nota enseguida si tiene un problema, ¿no? También los padres a veces también, eso de que toda la compañía del colegio no estoy de acuerdo en Eso es, no, yo no quería decir eso. No, yo no quería decir eso. Me equivoco. No. Vale. Tampoco sé, si hubiera que poner porcentaje, tampoco sé. Yo creo que en realidad es un fracaso sistémico. Un fracaso sistémico, sí. Porque, por ejemplo, en el colegio no podemos usar los móviles. Bueno, no, ahí el otro día estaba leyendo un artículo, no sé qué artículo de prensa, o sea que no vale un duro hasta que no revisa, que hablaba del inicio de todo esto en el año 2008-2010 con la aparición de las redes sociales. Que las redes sociales han causado un enorme daño en las relaciones de gran parte de la sociedad. Ahí no voy a entrar, podríamos entrar. Claro, porque ya pasamos ahí, podemos entrar en el corte filosófico, ¿no? Esa cultura, la cultura del selfie, el mirarte el ombligo, el mirarte al espejo minuciosamente, el fingir la risa, que la pose sea la adecuada, que el cuerpo te salga perfecto, siempre sonriendo, siempre hacer una foto de la comida que sea más maravillosa. Yo, claro, yo soy profesor de filosofía, tal vez no sea la persona más adecuada para evaluar esto, pero evidentemente hay algo raro ahí, ese narcisismo, y me va a permitir que también te diga, mira, Narciso, la figura de Narciso es demoledora. No sé si habéis leído el mito completo. Es que se enamora, es tan guapo, tan guapo, tan guapo, que un día va a lavarse la cara o algo así al río, se ve el reflejo y se enamora, y queriendo darse un beso se cae y se ahoga. Pero si continúa el mito, es que muerto Narciso se mira en la laguna Estigia, que es el infierno de los griegos, y se sigue metiendo en el agua para darse un beso. ¿Me explico? ¿Me explico? Es que la figura de Narciso es inexplicable. Inexplicable. No ha aprendido la lección y el pobre está condenado en la laguna Estigia a besar un agua que no va a responder nunca. Una reflexión, yo coincido con el discurso totalmente. La pregunta que un tema que yo me reflexiono es si detrás de este relato que se ha impuesto, porque es un relato, se ha impuesto, ahora ya incluso no está de moda, es decir, no está de moda tener determinados pensamientos porque la moda que arrasa es ese tipo de historia fascistoide, no liberal. Lo que yo digo, mi pensamiento es, y detrás, ese relato tiene una, si crees tú, que tiene un principio, fíjate, hay una creencia en los que lo han desarrollado y lo sustentan, o simplemente, que es lo que yo hasta ahora pienso, que detrás es una excusa, es decir, este relato es una excusa para generar algo, es decir, para una realidad que se va a imponer y que digamos el programa oculto. Entonces, yo cuando veo a determinada gente que se centra a nivel político en que todo es culpa de migrantes, hay una cosa filosófica, racista, pero yo digo, esta gente no son capaces de decir que nos van a quitar las pensiones, a los jóvenes nos quieren quitar las pensiones, que nos quieren que trabajen en condiciones aún peores. Es decir, esa es la realidad. Y esa realidad requiere de un relato que, es verdad que me has dicho, al final vamos todos a eso, nos vamos a caer en el charco, ¿no? Hay un autor italiano que a mí siempre me divertía mucho, a Cipolla, lo uso mucho. Hoy no vamos a dar nada más, pero aquí todo esto, la charla de hoy entera, las discusiones que tengo yo en mi clase de filosofía de la cultura, un poco pasa que abreviada. Cipolla dice, no confundas con maldad lo que puede ser estupidez. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque yo muchas veces me pongo a pensar, cuando en el año 99 todos esos 40 ministros de toda Europa y fuera de Europa se reúnen y deciden cambiar completamente, además no lo he explicado ni bien, deciden cambiar el aspecto educativo de la parte más avanzada y potente del mundo alrededor del concepto de competencias. O sea, que sepáis que lo hicieron de una manera muy civilina. Por ejemplo, al universitariamente lo engañaron, porque la propuesta que había no era que nos evaluáramos por competencia. La propuesta que había era
Tú haces primero de historia en Roma, segundo en Ámsterdam, tercero en Berlín, cuarto en Madrid y te dan un título que vale para toda la Unión Europea. Eso ha sido falso. Eso ha sido falso. Para empezar, los grados españoles son de 4 años y los grados franceses son de 3. No hay posibilidad de intercambio, no, hay muy gran dificultad. A la larga, 3 o 4 años después te lo convalidan, pero con grandes dificultades y siempre te pueden pedir unos créditos extra. O sea, el veneno de las competencias se trató de endulzar con el engaño de que podía ser transfronterizo. Entonces, yo lo que vuelvo, insisto, hubo un diseño maléfico en el año 99 por parte de estos líderes políticos, o lo que hubo fue una estupidez exagerada. Por las dos cosas. No, porque yo me pregunto, ¿quién demonios sale beneficiado de una sociedad con estos gravísimos problemas educativos? ¿Qué ganamos con una sociedad que no sepa escribir un texto? ¿Qué ganamos con una sociedad que no sepa interpretar un texto? ¿Qué ganamos con eso? Sea más fácil de manipular. Entonces lo que hay es maldad, ¿no? O sea, en el diseño hay pura maldad, ¿no? Coño, yo no puedo creer, porque yo me pongo a pensar incluso los políticos más denostados de nuestro... Yo no me imagino ni a Zapatero ni a Rajoy levantándose cada mañana y diciendo me voy a cargar el país. ¿Os lo imagináis? Yo no creo, ¿no? Entonces tiene que ser estupidez, según Chipotle. Pero ahora sí hay políticos que no son de ese perfil de derecho de izquierda, sí, y que yo percibo una maldad enorme, vaya. Hombre, es que se ha olvidado del racismo que han puesto sobre la mesa. Pero eso, mira, pero por ejemplo, ¿habéis visto ahora Intermón Oxfam? Ha hecho una campaña muy simpática, no sé si habéis visto. Se llama ¿Cómo discutir con tus cuñados en la comida de Navidad? ¿No lo habéis visto? Y te dice, no, porque lo que se dice frente a la afirmación dogmática, que le llama ella cuñadista o de cuñado, de los moros nos quitan el trabajo. Y se replica con datos. Pues resulta que la inmigración es responsable de un porcentaje elevadísimo del crecimiento económico. ¿Qué más? El inmigrante por cada euro que retira da 10 a la hucha de las pensiones y a la seguridad social. ¿Qué más? No me acuerdo. Y está ahí. O sea, unas tarjetones para responder con datos a afirmaciones que son falsas, pero que la mayor parte de la sociedad cree que son verdaderas o quiere creer que sean verdaderas. Esto que dices ahora me lleva a lo que dijiste hace un rato de distinguir la verdad de la mentira. Así. En la generación joven de la mayoría de los que estamos aquí, el criterio de autoridad era un criterio para distinguir la verdad de la mentira. Pues sí, eso yo lo he visto en el periódico, lo he visto en la prensa, sí. Lo he leído, lo he visto en internet. Había un criterio de autoridad incluso entre las personas mayores que nosotros, ¿no? En este momento ese criterio ya no existe. Pero los que tenemos también estas edades, la juventud que está por aquí, también estamos en este momento con un criterio de autoridad que es nuestra propia historia. Siempre esto ha sido así y ya no es así. Entonces a mí eso, cuando me encuentro con estas dificultades, que va unida a lo que decís de la no lectura, del uso del móvil y de los chavales hasta las tantas, ¿qué herramientas, yo con tu palabra, qué competencias es necesario desarrollar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, los que hace muchos años que somos jóvenes? ¿Qué competencias, qué habilidades mentales tenemos que desarrollar? Que yo creo que son diferentes a las que hemos ido generando en toda nuestra historia personal, para tener un juicio sobre una realidad. Entre ello, asimilar que ese juicio, ¿qué valor tiene? En las comidas, tú te las sacabas el tema de las comidas con los cuñados, en las comidas asistimos a momentos
en los que tal tipo de comida lo menos posible, pero eso mismo al poco tiempo es el ideal de la alimentación. O sea, por un lado, ¿qué elementos mentales, qué herramientas o qué competencias, ¿no?, tenemos que desarrollar con los jóvenes que tenemos cerca y nosotros mismos para poder dilucidar? No me atrevo ni a decir lo que es verdad y lo que no lo es, porque la fragilidad de ese mismo concepto de verdad o la duración que tiene tan escasa, por lo tanto, ¿qué andamiaje tenemos que generar para poder caminar sin la esclavitud de lo que me viene dado? Para poder caminar desde una lectura del entorno, de mi realidad personal y de mi entorno, que tenga valor de verdad en ese momento para mí y para mi entorno. No sé si lo sé decir, pero por dentro tengo un gran interrogante y me lleva a la necesidad de buscar, de crear un andamiaje que hasta ahora no era necesario, no lo hemos tenido, pero que o entramos por él o estamos abocados realmente al vacío mental, a la esclavitud. Desde el punto de vista de la filosofía, nosotros llevamos asistiendo a un ataque al concepto de verdad como no ha habido parangón nunca. Tenemos, por ejemplo, fijaos, una de las cosas que hablamos, el hecho de que en 2016 la palabra del año en inglés fuera la palabra posverdad, que implica que un individuo está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios, con sus expectativas, antes que con la realidad. Fijaos. El hecho de que las noticias falsas estén ahora en la orden del día. Más de la mitad de los contenidos que circulan por la red son noticias falsas. El éxito que tienen los bulos, lo rápido que se transmiten. El aumento del discurso populista y demagógico, que está triunfando a un lado y a otro del Atlántico, porque yo de Asia hablo poco porque la estudio menos. En ese andamiaje que tú requieres, quiero hacer un recuerdo de una charla que tuvimos aquí hace unos meses, cuando hablamos de la compasión. No sé si lo recuerdas. Mira, yo creo que era una de las charlas más bonitas que he dado en mi vida. Ahí sentado estuve. Porque yo lo que hice fue, fijaos, cuando me puse a reflexionar intelectualmente sobre el concepto de compasión, a mí lo primero que me surgió fue el concepto de empatía, como un concepto inferior jerárquicamente, el concepto de empatía. Pero yo lo empleaba mucho, porque en 2010 leí un librito de Terry Eagleton. Terry Eagleton, un pensador británico que tiene un librito que se llama Sobre el mal, también muy mencionado en mi clase. El libro es entretenido, muy duro, el libro es muy duro. El libro no es una lectura alegre, cuando se llama Sobre el mal. Entonces ahí dice que, fijaos lo que dice Eagleton, dice la maldad es la ausencia total de empatía. La ausencia total de empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. Mirar a los ojos a otra persona y ver a una persona. No un enemigo, un rival o un obstáculo. Bueno, y a mí eso me parece interesante. Por lo tanto, desde el punto de vista de Eagleton, un modelo educativo, un modelo social que fomente la empatía, trabajará bien en pro del bien. Pero un modelo educativo, un modelo social que perjudique la empatía, trabajará para el mal. Perdona que usemos términos así, maniqueos, casi infantiles. Pero ahora viene aquí el concepto de compasión, que es un concepto maravilloso. La compasión tiene una diferencia radical con la empatía. Es que cuando tú compadeces con alguien, no solo sufres con él, que esa es la parte que lo vincula a la empatía, porque empatía de origen griego es lo mismo que compasión de origen latino, pero viene la segunda clave. Cuando tú sientes compasión por alguien, sufres con esa persona, pero tratas de ayudar. Y ahí está la clave. El tender la mano va vinculada a la idea de compasión. Y es lo que yo creo que ese andamiaje fundamental es volver a un mínimo de compasión. Y el discurso racista, el discurso que obviaba, por ejemplo, las crueldades que se han escuchado a propósito del genocidio en Palestina,
los giros estúpidos que se han dado en un lugar y en otro para justificar esa matanza que es injustificable. Eso es una falta de compasión, una falta de empatía. Y si hiciéramos... Y falta de compasión, inmoralidad. Pero falta de empatía, desde el punto de vista de Eggleton, sería maldad. Me estoy explicando. ¿Me estáis siguiendo? Y un segundo, Sonia. Y luego la otra clave que quiero poner sobre la mesa. El pensamiento crítico, otra de las grandes víctimas de este modelo. El pensamiento crítico que se usa muchísimo. Yo no como aquí escucharon en la tele, en las tertulias, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues en las clases que yo doy, los temas que yo explico de pensamiento crítico, la idea fundamental consiste, cuando recibes el dato o la afirmación que te hacen, poder saber distinguir las fuentes de las que vienen, si está bien construido y si hay, en cierto modo, si hay un mínimo de verdad detrás. Y cuando lo emite, cuando tú eres el emisor del mensaje, pues que tenga fuentes que sean fidedignas. Por eso lo he dicho al principio de la charla. Yo todo lo que digo, prácticamente todo lo que digo, lo fundamento en algo. ¿Por qué? Pues porque yo intento hacer mío el estandarte del pensamiento crítico y estaré siendo un hipócrita, un falaz o un canalla si así no lo hiciera. Por eso yo pediría un mínimo de, en la interlocución, cuando tengo discusiones con alguien, que se aplicara el mismo criterio. Y eso es imposible. A día de hoy eso es imposible. Yo termino mi clase de pensamiento crítico con una broma de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía, los argumentos no convencen a nadie. Y en esa estamos. Ya los argumentos no parecen convencer a nadie. Entonces ya esto está todo perdido. Entonces, la referencia al pensamiento crítico, ¿cuál sería? Pues que tenemos primero que enseñar a distinguir las fuentes, el andamiaje intelectual de una afirmación y a evitar decir mentira y bulo. Que eso es otro de los ejes básicos de mi forma de entender la filosofía, que es la parresía. La parresía es decir la verdad y hablar libremente, pero decir la verdad. Sonia. Como está diciendo, nosotros nos licenciamos en humanidades, después la UNED nos dio una segunda oportunidad, ¿no? Yo a través de la educación social. Entonces, una de las cosas para mí más bonitas es descubrir los movimientos de renovación pedagógica que el padre Poveda pues está inserto en ellos. Y entonces ver que muchas de las carencias porque en educación social uno de los temas fundantes es la escuela el problema. Y es que la escuela es el problema, ¿no? Cómo crear otras realidades de aprendizaje donde podamos incorporar esos valores de solidaridad, que a finales del 18 y del 19 se dan en muchas zonas, ¿no? Y que suponen una manera de aprender menos academicista y más integradora. Eso se ha ido perdiendo y se ha ido por la vertiente más academicista. Y yo creo que esa en parte es también una de las claves de por la que los chavales se desligan, porque también los programas educativos tienen un diseño que está muy lejos de la realidad de los jóvenes. Con una pedagogía más integrativa que requiere de menos alumnos por aula, eso es imposible, fundamental, y que se puede abordar a los clásicos, se puede abordar la problemática del alumno, se puede hacer otra educación. Después yo, fíjate, desde la educación social en el ámbito de un centro de menores, pues me he encontrado que era la transcripción, un centro de menores es la transcripción de un centro educativo a nivel burocrático igual. Proyecto de centro, documentación, y llega el momento que dices, estoy todo el día rellenando papeles, no estoy educando en una cosa que es educación no formal, no tengo tiempo de estar con el niño porque tengo que hacer un registro de llamada, una escala de intervención, no sé qué, todo, y todo esto es lo mismo que pasa, ¿no? Entonces estamos como en una torre de cristal, al final no estás con el alumno o no estás con tu educando. Eso. Yo ahí no puedo decir nada más maravilloso tu testimonio, porque además pone sobre la mesa uno de los elementos que hemos puesto aquí. O sea, el tiempo importante que debería dedicar un educador, una educadora, un profesor, pues te lo acaban neutralizando con una carga burocrática cada vez mayor. Mira, esto modelo discurso por la cámara. Luego lo corto. No hace falta. Bueno, yo mismo me voy a moderar, que eso que mira, ¿por qué estoy preocupado? Fijaos,
todo, o sea, el diseño ha sido un éxito, el diseño educativo ha sido un éxito para los que lo pensaron desde la perspectiva profesional. Nosotros allí a los chavales en los institutos ya con 13 o 14 o 15 años, ya están los chavales pensando que van a estudiar para trabajar, porque el vínculo que tienen, fijaos, y por eso digo, ya la universidad se ha convertido en una formación profesional, porque nadie estudia nada por amor al arte ya, eso queda acá. Ahora vemos situaciones concretas. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba está en grave riesgo. Todos los grados, prácticamente todos los grados, no se han llenado casi ninguno. El número de alumnos disminuye cada año y a veces es muy preocupante. Se están intentando plantear nuevas dinámicas para atraer al alumnado, pero claro, ¿cuál es la situación? La situación es que en este mundo, donde la universidad ha quedado circunscrita a la formación profesional, en realidad las humanidades son vistas como no sé, es que no sé cómo definirlo, como un estudio de segunda fila que no vale un duro. Y a mi modo de ver, eso va a tener un gravísimo problema. Aquí hay testimonios que lo sustentan. Por ejemplo, sin ir más lejos, Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, en el librito este Sin ánimo de lucro o Sin fines de lucro, del año 2010, bueno, ya te lo vino a decir, la democracia necesita de las humanidades, pero las humanidades están muriendo, cada vez menos estudiantes. Ya ni os voy a contar el profesorado. Pero bueno, sí, hay una cosa que las humanidades no son instrumentales, no es un tenedor para comer. Las humanidades sirven para ser. Entonces, a los niños ya, desde el colegio, podemos leer el Quijote, no porque te vaya a servir, no como un instrumento, sino te va a servir para construirte como ser humano. Entonces, ese es el valor de la humanidad. Fijaos cómo está el asunto. Fijaos, ahora que este año, de septiembre, comenzó el grado de Matemática y Filosofía, que es una maravilla, una creación tremenda, muy original de la Universidad de Córdoba y es una gran apuesta para la área de filosofía. Bueno, pues entre los datos que se manejaron para crear el grado hay uno que siempre me llamó la atención. ¿Sabéis que un 70% de los estudiantes de filosofía tienen otros estudios? O sea, estudian otra cosa para ganarse la vida, pero luego estudian filosofía porque es algo que les tira. Y ahora donde viene la clave. La filosofía en este caso concreto, que es una disciplina de fundamento, de las pocas que hay de fundamento, casi todas son de corte instrumental. Un médico es instrumental, un físico es instrumental, un químico es instrumental, un biólogo, todo. Matemáticas son fundamentales también, son de fundamento, van a la raíz del asunto. Ganarse la vida como profesor de filosofía es cada vez más complicado. Es cada vez más complicado. Yo entiendo que no haya 100 alumnos en los grados de filosofía, que no hay en casi ninguna parte. Pero por otra parte viene la segunda cuestión. Es que estamos reduciendo la universidad, insisto, a la meta profesional, olvidando las otras dos metas. ¿Recordáis las otras dos metas de Ortega? ¿Cuáles eran? Venga, que la prueba de verdad, venga. ¿Lo acordáis? Primero, cultural, científica y profesional. Estamos viendo las dos primeras. Pues tenemos que reivindicarlas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿por qué no hay asignaturas de filosofía de la ciencia en los grados de la Facultad de Ciencias? Para que expliquen cómo funciona el pensamiento científico. No caigamos en ese positivismo ramplón que se lleva a cabo de una manera casi reflexiva en muchos laboratorios. Bueno, pues eso sería oportuno. ¿Y por qué hay ese 70% de personas que estudian filosofía que se dedica a otras cosas pero tiene la cuita, la duda, la pregunta? Bueno, pues eso tenemos que trabajarlo, porque es que el riesgo que hay es lo que ya se vaticinó. Es formar una sociedad de técnicos, que eso empobrece el discurso y además disminuye la empatía y la compasión, obsesionados con un consumo compulsivo. El español medio recibe entre 6.000 y 7.000 micromensajes al día, que le incitan al consumo. Hombre, concholi, pensemos un poco, ¿eso qué sociedad es? Eso no se puede integrar, eso no hay red que la sostenga. No hay red que sostenga eso. Por eso hay que empezar a reivindicar, poder leer un poema y entender. Poder memorizarte un fragmento de Don Quijote porque te gusta. Digo yo, capacidad de memorización. Y ya te he tocado uno de punto débil, ¿no? Y después hay dos materias súper fundamentales que creo que en cualquier bachillerato deberían de estar incluidas, que son la antropología y la sociología.
porque es lo que nos da mucha luz sobre aspectos de hoy día. La antropología es una cosa que está fuera y yo creo que es fundamental y no te, salvo que tú vayas a estudiarlo, los planes no te lo... Voy a hacer una reflexión y luego una pregunta. Por la parte de arte, enhorabuena por la conferencia, que como siempre las 2 o 3 veces que te he oído, emocionante, y estoy casi de acuerdo, digo casi, diré que no estoy de acuerdo contigo de lo que has comentado. La primera reflexión que hago es que, por supuesto, el andamiaje que comentabas tú antes, o como escudo para intentar defenderse de esta evidente, yo creo que está claro, una estrategia de que el individuo, en este caso la persona, sea cada vez más individuo, menos sociedad, es decir, aniquilarlo completamente, anularlo completamente, dejarlo el cerebro vacío o no vacío, pero sí con los contenidos que interesen, pues evidentemente aquí lo que hay es una estrategia que lo que nos tenemos que preguntar es a quién le interesa esta estrategia. Eso es cui prodest. ¿Quién se beneficia? ¿A quién se beneficia de esta estrategia de que el ser humano sea cada vez menos ser humano? Evidentemente la compasión no existe en las humanidades, y esa persona pues al final lo que es que no es libre, la libertad la ha perdido. Estamos hablando de que estamos perdiendo esa libertad que tiene el ser humano, la persona, de decidir, de pensar, de reflexionar, de nutrirse de lo que le dé la gana, de rodearse de quien le dé la gana. Están totalmente todas las generaciones nuevas, sobre todo la gente joven, dirigidas por muchos mecanismos. Entonces, ¿a quién le interesa? Y por otro lado, evidentemente no solamente estamos viendo ese comportamiento absolutamente inducido por intereses de a ver a quién le interesa, en personas que están jóvenes en la extrema derecha, sino también en la extrema izquierda. Porque es una evidencia que aquí los extremos son los que quieren dominar la situación, rompiendo absolutamente la sociedad, porque es un refrán más antiguo que esta casa, que divide y vencerás. Entonces, ¿a quién le interesa? Esa es la primera. Y luego una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo es que yo empecé diciendo, y eso me da mucha pena, que no tiene solución. Yo aspiro y espero a que los que estamos aquí, muchos más, que espero que haya muchas más personas que piensen como nosotros, crean que esto tiene solución. Porque entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, lloramos amargamente, salimos por la puerta hoy después de esta maravillosa charla que nos ha dado y decimos no tiene solución. Pues yo creo que lo contrario, yo voy a salir de aquí reforzando aún más mis convicciones de que hay que luchar aún más para que esto no siga a peor, sino para intentar que siga, bueno, que retornemos muchas cosas, entre ellas como un andamiaje maravilloso que yo creo que es fundamental para la libertad de la persona, es la cultura. Es la cultura. No hay ni una persona mejor formada, una forma sencilla de nutrirse o de la cultura que es la persona que ha viajado. La persona que ha viajado de verdad, es decir, que la experiencia la vive, no se las cuenta, no se las desinforma, sino las ve, las palpa. Convive con personas de todas las religiones, de todos los estilos, de todos los etnias, de todas las razas. Y entonces esos estereotipos que nos quieren meter en la cabeza de que sea malo el inmigrante, que sea malo el negro, ser malo, el moro, ser malo, eso lo comprueba en su propia piel que es mentira. Pero para eso hace falta cultura, y entre ellas también viajar y relacionarse, y que vengan y que nos relacionemos con todas las personas, porque cuando nos relacionamos con todas las personas vemos que afortunadamente, y esto es ser muy optimista por mi parte, pero es que tengo que ser optimista porque si no, de aquí no me quiero ir con la pena, hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que hay que reconducir a todas estas personas que están intentando hacerlo no malo, que a lo mejor el malo es el que quiere tergiversar y el que quiere manipular, pero lo están convirtiendo en malos o en tontos malos o malos tontos o las dos cosas porque interesa. Y entonces hay que descubrir a quién le interesa para que a esas personas que le interesan desenmascararlas y quitarlas del medio de todo poder de decisión. Este es donde esté, no hablo de política, Sí. Hablo en cualquier ámbito de la vida y en cualquier actividad. A esas personas hay que
Sí, pero hay que decir nada. Qué maravilla. Me ha encantado lo que has dicho. Es que yo he aprendido mucho con tu charla hoy. No, pero fíjate, yo quiero también intervenir. Me encanta sobre todo la forma tan sencilla que has tenido de explicar esa estrategia que hay de disminuir el valor de la sociedad y del grupo y aumentar el valor del individuo, porque eso nos deja bastante solos, ¿no? Lo que pasa es que la primera pregunta, la más básica que tiene, yo no sé quién se beneficia, el famoso cui prodest. Es una pregunta que viene del ámbito del derecho romano. ¿Quién se beneficia cuando algo ocurre? ¿No? Eso dice la Biblia. ¿Quién se beneficia de esta actual situación de las cosas? De este statu quo. ¿Quién coño? ¿Quién demonios se beneficia? Y ahora, partiendo de esto, fijaos, un individuo que vive sometido por las pasiones compulsivas del consumo, alienado por los vídeos estúpidos de 10 segundos, que no me lo contaban, en casa lo contaban el otro día, que por lo visto ya un vídeo de 2 minutos en TikTok es una maravilla, tiene que ser de 10 12 segundos. Ya, fijaos que con el daño que eso hace al cabo de mucho rato de percibir mensajes, un individuo que vive sometido por el consumismo, engañado por la realidad que quiere creer, voluntariamente perezoso de una forma intelectual, ese muchacho, esa persona es una víctima, no es un verdugo, es una víctima. Esa persona evidentemente lo que no es libre, que no puedo leer la llama, no es libre, la definición que damos de libertad, la definición canónica que viene de Isaiah Berlin, pensador británico de los años 60, dice: la libertad es la capacidad de elegir sin coacciones externas ni internas. Es una definición muy controvertida porque además cuenta con gravísimos críticos. Hasta el punto que habrá gente que dice, por ejemplo, una de las grandes frustraciones que me llevé, me permití el paréntesis, traigo en septiembre un texto a mi alumno de Filosofía de la Cultura, un texto extraído de un manual de psicología, donde dice que la libertad no debe existir, porque si existiera la libertad no existiría la psicología, porque la psicología lo que aspira es a un universo determinista, de modo que pueda adivinar cuál va a ser la decisión de una persona antes de tomarla. El texto pasó sin pena ni gloria, nadie dijo nada, yo frustradísimo como estudiante, y le lancé una soflama y un ataque muy duro, que no me arrepiento porque se lo merecía. Fuiste testigo, ¿no? Se lo merecía. Tú no puedes llevar un texto de ese calibre y que pase desapercibido. Bueno, pues fíjate, si nosotros ponemos eso sobre la mesa, hasta la libertad es un concepto que estaría a día de hoy sometido, porque viviríamos una especie de fantasía de consumo, de vorágine de compra, que además no solo estamos destruyendo el planeta para hacerlo, sino que como no lo puedes comprar todo, lo hace amargado, triste, frustrado, que es el peor de los mecanismos psicológicos, y nos lleva a una de las cuestiones que quiero poner sobre la mesa. Mira, cuando yo llegaba al máster, hasta el año pasado justo, hace un año, al máster de profesorado, es que claro, que la inmensa mayoría de mis colegas que imparten clases en el máster de profesorado no tienen experiencia en el aula de secundaria. Y al no tener experiencia, bueno, no significa que no saben de lo que hablan, saben de lo que hablan, pero construyen una idea de profesor debilitada, disminuida, ajena a la autoridad, poco más que un gestor de papeles y de niños, un vigilante que parece un tipo que trabaja en una prisión que tiene que estar vigilando a los chavales de 9 a 3 o de 8 a 3. Y yo le digo, vamos a empezar con el primer dato. Los datos que tenemos a día de hoy, 2025, en Andalucía, es que 1 de cada 4 profesores de secundaria padece o ha padecido depresión a causa de cuestiones laborales. ¿Qué clase de trabajo es ese? ¿Qué clase de trabajo? ¿Qué mierda es? Perdón. ¿Qué trabajo es uno de cada 4 estás condenado a estar deprimido? Oye, estar deprimido es como... tú no lo eliges, ¿de acuerdo? Y aunque pueda haber un porcentaje de personas que lo finjan, la inmensa mayoría lo padecen de verdad. Entonces, ¿cuál sería una de las propuestas si yo fuera ministro de Educación, crees? Esto sí que va a sonar mal, pero yo lo digo mal. Una vuelta a un sentido bien entendido de la autoridad. La autoridad tiene que ser recuperada, pero no la autoridad de fustigar y de castigar, no. La autoridad entendida en su sentido etimológico, que eso se ha perdido. Autoridad viene de un verbo profundo, augeo. Augeo latín significa hacer crecer. Hacer crecer, lo digan en el bonito. Aquella persona que ejerce la autoridad es la que permite que la gente a su alrededor crezca. Y eso es lo que no hacemos hoy, porque no hay autoridad del profesorado. No solo hay cuestionamiento, como el chaval tiene el móvil y dice esto lo sé yo mejor que tú, y digo, oye, que eso pasa, con esos términos. No se trata de eso, sino que el profesor pueda sentirse libre para, la metáfora que yo ponía en el máster de profesorado, digo, mira, el profesor tiene que ser como el viento que sopla y los chavales tienen que ser un campo de espigas.
sea, que se vaya moviendo conforme vaya sonando. Y nosotros eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque están tan llenos de cortapisas los profesores que lamentablemente caen de una manera o de otra en o el síndrome del profesor quemado, o en la depresión, o el que desconecta. Que lo que, por cierto, esa desconexión es la que está ahora ocurriendo en la universidad. Desconexión del ámbito laboral, que yo hago lo mínimo, y lo más por saco. Entonces, ¿todo esto a dónde nos lleva? Yo, claro, aunque no lo parezca, yo sé que no lo voy a creer, pero yo soy un optimista estúpido. Fijaos, yo jugaba al ajedrez mucho antes, competí bastante, con buenos resultados, con malos resultados, abandoné, y no me preguntéis por qué, porque no lo sé. Yo abandoné el ajedrez en el año 2010. No sé por qué, me arrepiento mucho, me gustaría volver. Ya me pilla muy viejo, tengo poco tiempo. Pero ¿sabéis lo que me pasaba? Sí, que era 8 años, aunque no miré con perspectiva. Pero cuántas caras me han salido. Pero ¿sabéis por qué yo perdía, ahora que lo he visto, por qué perdía la inmensa mayoría de las partidas que perdía, que no eran muchas? Pues las perdía porque sobrevaloraba mi posición. O sea, por un optimismo estúpido y ridículo. Porque no, digo, mira, me meto en esta línea que va a implicar un sacrificio de un peón, de un caballo, pero luego le voy a dar un mate formidable, va a ser más divertida. Me metí en esa línea, había sobrevalorado mi posición y luego acababa perdiendo. Entonces las partidas clave que perdí, que habían sido claves para ganar torneos más importantes, pues las perdí por eso. Y ahora, aunque no parezca, soy una persona optimista. Optimista para todo. Yo siempre que, hasta cuando, para las cosas más tontas, pienso que van a salirme bien. Van a salir bien. Entonces diréis, ¿pero qué clase de presentación ha hecho hoy? Pues bueno, me explico, ¿no? Lo que yo he puesto sobre la mesa no es lo peor de lo que habría debido poner. En algún artículo sí que he publicado, incluso he escrito algún capítulo de libro muy duro, que por cierto casi nunca lo publicito, libros que han pasado sus evaluaciones, sus análisis, o sea que no me invento nada. Y hablo por ejemplo del auge de la nueva barbarie, cuando quiero ser duro, esa barbarie ahí que ya no es incipiente, sino que está madura, que está presionando las fronteras metafóricas, ¿de acuerdo? Esa nueva barbarie que se parece irresistible. Y ahora termino con la idea. ¿Quiénes se benefician, no? El quid pro quo, ¿no? Pues fijaos, Aristóteles La retórica, que es un librito muy bonito, y que Aristóteles lo escribe para ganar alumnos para su liceo. O sea, es no sé cómo decirlo, un propaganda, un librito de propaganda muy bueno, lo mejor que se ha escrito nunca sobre retórica. Pues Aristóteles dice al demagogo, que es el que se beneficia del discurso secado y parcial, al demagogo hay que expulsarlo de la polis, porque persigue sus intereses individuales que van en contra de los intereses de la polis. A esos que sean los que se están beneficiando de disminuir la sociedad para aumentar al individuo, habría que expulsarlo de la polis, claro que sí. ¿Pero quiénes son? Muchos. Pues ya está. Ahora la última pregunta, Carmina, que son casi las 9. Preguntas, un comentario. Venga. Yo estoy de acuerdo con Rosario en que es posible buscar vivir la coherencia, la búsqueda de la verdad de cada uno, mirar la vida con cara positiva a pesar de que los vientos van en contra. Y ahí, el grupo que hoy estamos aquí, a vísperas de Navidad, bueno, alguien que lo viera desde fuera dirá, esta gente, a vísperas de Navidad, reunirse allí cerca en un sitio que está todo oscuro ahora para esto, quiere decirse, y nosotros somos lunares, pero también hay esta misma realidad en gente joven. Sí. Es posible, es una realidad, lo que pasa es que esa no está. Cuando llegan las vacaciones y te encuentras con una cantidad de gente joven que deja sus vacaciones para ir a hacer un voluntariado, un servicio, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que también es cierto que a mi edad, cuando miro a esa gente, ya no me engancha, porque mi esquema es otro. Y tengo que hacer el esfuerzo de ponerme en su mente, que no es posible, pero sí decir, el fondo de los valores está ahí. Aunque me da pena, y es cierto, y comparto contigo, lo de que dices de la lectura, que de cada 10, 9 no lean es un dramazo, sí. Porque por lo menos a los que yo soy muy lectora, a los que somos lectores, la vida no va en la lectura.
es un drama. Porque me mira Sonia. Pero que a pesar de eso, Me pensaba que estaba loca porque a mí también me va la vida la lectura. exacto, que a pesar de eso, lo que sí que tenemos que vivir con un sobreaviso para que esa corriente no nos arrastre. Ir contracorriente, ¿no? Pero es posible, no lo sabemos. Voy a terminar con una idea, ¿vale? Con la idea de una idea muy mala. Pero ocupa tuya. Los valores, mira, yo dedico en todas las asignaturas que imparto, todas, historia de la filosofía cultural, hasta filosofía de la ciencia, y dedico siempre un rato, media hora, a hablar de la axiología. La axiología es la parte de la filosofía que supone los valores. ¿Qué es un valor? Pues digamos, un valor en filosofía se define de forma muy peculiar. Un valor es algo que vale, algo que no te deja indiferente, algo que provoca una reacción. ¿De acuerdo? El valor del valor, nunca mejor dicho, no es descriptivo, es prescriptivo. Porque claro, establecida la definición, uno se percata de que hay valores positivos y hay valores negativos. Porque valor es la bondad, pero también la maldad. La belleza, pero la fealdad. La justicia y la injusticia, la libertad y la esclavitud, todos son valores. Y la segunda característica que había es que hay una jerarquía de valores, que se suele hablar vulgarmente como escala de valores, porque hace como una forma de pirámide en la pizarra para escribir. Bueno, dicho esto, ¿dónde queda la clave? Que lo que nosotros estamos asistiendo a día de hoy, a nivel social, lo puedo decir tajantemente, es a una inversión de la escala de valores. Lo que otros eran antivalores o valores negativos, ahora están subiendo en la escala de valores. Entonces, valores como el racismo, la xenofobia, la diferencia, el machismo, la crueldad, la defensa desvergonzada de valores podridos, se hace cada vez con más desparpajo y sin titubeo. Y eso es lo que me preocupa. Pues vamos a cerrar. Yo voy a destacar, hoy es el día de la Virgen de la Esperanza, y hay que destacar cosas buenas. Eso sí. Que me levanto por la mañana y voy a elegir grupos en los que me enriquezca. De hecho, que la nación, yo me levanto por la mañana, elijo mi nación, voy a elegir una nación que me enriquece. Que sabemos que la compasión implica echar una mano. Cada uno de donde estamos lo hacemos. Que una de cada 10 personas sigue leyendo. Y luego, si la universidad y lo formal, los colegios, estamos encorsetados, quedan los de fuera de la academia. Los círculos de donde estamos, sé que la Universidad de Mayores también hace la carrera generacional con una labor tremenda. Vamos a ello. Pero que podemos salir de aquí. Han dicho, no tiene solución. Nuestra nueva incorporación al equipo del espacio cultural, durante unos poquitos de días, y nada más, felicitaros a todos la Navidad, las fiestas, que las celebréis con el mejor espíritu posible, por lo menos de cercanía, de familia, y cuanto menos consumismo mejor por nuestro bien. Muchas gracias.